Hola, mi nombre es José Luis Sánchez, soy un profesional experto en finanzas, economía y sistemas de información. El día de hoy desarrollaremos el tema número 9 del curso Matemáticas Financieras en términos simples, que trata sobre las modalidades de pago de la deuda. Espero que les sea de mucha utilidad. Los requisitos para entender este tema son los relacionados al tema número 8, el flujo de dinero uniforme, que lo pueden encontrar en el siguiente enlace. El temario que vamos a desarrollar será el siguiente. En primer lugar, los conceptos básicos. La modalidad de cuotas decrecientes o amortización constante. Un ejemplo, la modalidad de cuotas constantes. Un segundo ejemplo, dos ejemplos adicionales. Uno, realizando un pago adelantado y otro, ¿qué ocurre cuando la tasa de interés cambia? Empecemos con los conceptos básicos. La amortización, que es la parte de la deuda que se paga en un periodo específico. Los intereses a rebatir, que son los intereses que se calculan sobre el saldo de la deuda en un periodo determinado y que son pagados normalmente a fin de mes. La tasa de interés, es decir, la tasa de interés del periodo de cálculo. Nótense que puede estar referenciada a términos anuales, pero los periodos de pago son mensuales, por lo tanto tendremos que usar una tasa equivalente mensual. La cuota, que es la cantidad de dinero que se va a pagar en un periodo y que equivale a la amortización más los intereses. Y el saldo del dinero al final del periodo, que es igual al saldo inicial menos la amortización. Modalidad de cuotas decrecientes o amortización constante. En este modelo, el deudor deberá amortizar la deuda en partes iguales, teniendo en consideración el número de periodos convenido. No olvidar que la cuota será igual a la amortización más los intereses. Veamos un ejemplo. En la siguiente figura pueden ver lo siguiente. Se pide determinar el flujo de caja de un préstamo de 1.000 euros si la tasa de interés es de 2.5% mensual y el plazo del crédito es de 4 meses. Como pueden observar en la figura, en el instante cero la persona recibe 1.000 euros, pero durante los meses 1, 2, 3 y 4 deberá hacer pagos o desembolsos de dinero. A continuación veamos cómo se calculan cada una de las cuotas de esos periodos. Para hacer el cálculo de las cuotas de intereses de este ejemplo, procedamos a hacer una tabla en donde en las filas podremos ver lo que ocurre en cada uno de los periodos, desde el periodo 0 hasta el periodo 4, y en las columnas podremos ir viendo el significado de la cuota, de la amortización, de los intereses y el saldo de deuda en cada caso. Por ejemplo, en la columna 0, la persona recibe 1.000 euros por concepto del préstamo. Nosotros, como es un modelo de amortización constante, ya podemos saber cuánto es la amortización, porque si se ha convenido pagarla en 4 partes, la amortización será igual a 1.000 entre 4 y esto equivale a 250. Por esa razón, la fila de amortización ya tiene un valor dado. Para el cálculo de intereses, nosotros procedemos a hacer el cálculo de intereses a rebatir de la siguiente manera. Por ejemplo, para el caso del primer periodo, los intereses serán iguales al saldo de la deuda inicial, que son 1.000 euros, por la tasa de interés, que es 0.025, lo que da un valor igual a 25. Sabemos que la cuota es igual a la amortización más los intereses, y eso equivale a 275. Hay que remarcar que al final del primer mes la deuda ha bajado. ¿Por qué? Porque se ha hecho una amortización. Por lo tanto, al final del primer mes el saldo de la deuda es igual a 1.000 menos lo que amortizó, que son 250, eso equivale a 750. Para el periodo 2 hacemos exactamente lo mismo. Calculamos los intereses, pero esta vez el saldo inicial de la deuda para el periodo 2 son 750. Por tanto, 750 por 0.025 nos dará 18.75 de intereses, que sumados a los 250 nos da un valor de cuota de 268,75. El valor del saldo final de la deuda al final del periodo 2 será igual a 750 menos 250, es decir, 500. Repetimos exactamente lo mismo para el periodo 3 y para el periodo 4. Es decir, para el periodo 3
el cálculo de intereses será 12.5 más la amortización 250, el total de la cuota será 262,5 y el saldo final de la deuda al final del mes 3 será de 250. Para el periodo 4 calculamos los intereses sobre 250 que son 6,25, le sumamos a esto el valor de la amortización que son 250 y obtendremos que la cuota al final resulta ser igual a 256,25. El saldo final de la deuda a fin del periodo 4 es igual a 0. Fácil, ¿verdad? Pero no es la única modalidad para pagar préstamos financieros. Veamos a continuación la segunda modalidad. Modalidad de cuotas constantes. En este caso, las cuotas se calculan como si fueran de un flujo de dinero uniforme, es decir, un valor constante. Podremos verificar que las amortizaciones crecen y los intereses decrecen conforme se vaya pagando cada una de las cuotas. Veamos el mismo ejemplo del caso anterior, pero aplicado a este modelo. En la siguiente figura pueden ver el enunciado del ejemplo. Es decir, se toma un préstamo por un valor de 1.000 euros a una tasa de interés del 2.5% mensual y a un plazo de 4 meses. Como podrán comparar con la figura anterior, esta vez las cuotas son constantes y hay que calcular cada uno de los valores en cada uno de los meses. Como podrán observar, en el instante cero la persona recibe los 1.000 euros, pero a diferencia del caso anterior, en los siguientes 4 meses la persona tendrá que pagar un valor constante, porque se trata de un flujo de dinero uniforme. Para el cálculo de la cuota, tendremos que hacer uso de la fórmula que habíamos explicado en el tema número 8. Es decir, nosotros sabemos que P es igual a por 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I por 1 más I a la n. Como sabemos que n es igual a 4, I es igual a 2.5%, por lo que es lo mismo en tanto por 1, 0.025, y el valor de P es igual a 1.000, reemplazando valores tendríamos que 1.000 es igual a por 1 más 0.025 elevado a la cuarta menos 1 sobre 0.025 por 1 más 0.025 elevado a la cuarta. Haciendo las operaciones, llegamos a que el valor de la cuota constante A es igual a 265,82. En la siguiente figura podremos ver los resultados mes a mes de esta modalidad. Al igual que en el caso anterior, la primera fila, nos señala lo que ocurre en cada uno de los periodos de tiempo. Y las columnas nos están representando qué ocurre con la cuota, con la amortización, con los intereses y el saldo de la deuda. Así tenemos que en el instante cero la persona recibe los 1.000 euros. En el periodo 1, los intereses los podemos calcular porque son iguales a 1.000 por la tasa de interés que es 0.025 y eso nos da 25 euros. Esta vez nosotros tenemos conocido el valor de la cuota que es igual a 265,82. Por lo tanto, la amortización sería igual a la cuota menos los intereses y para el primer mes es igual a 240,82. El saldo final de la deuda sigue siendo igual a 1.000 menos lo amortizado en el mes, que es igual a 240,82. Entonces, el saldo final de la deuda el primer mes sería igual a 759,18. Para el segundo mes hacemos exactamente lo siguiente. Podemos calcular los intereses, pero sobre el saldo inicial de deuda del segundo mes, que es igual a 759,18. Al hacerlo, obtenemos 18,98. Si lo restamos de la cuota que ya sabemos el valor, nos da una amortización de 246,84 y un saldo final de deuda al final del periodo 2
de 512,34. Realizamos exactamente lo mismo para el periodo 3 y obtenemos intereses de 12,81, el valor de la amortización igual a 253,01 y un valor del saldo final de la deuda equivalente a 259,33. Y para el periodo número 4, los intereses serán iguales a 6,48, el valor de la amortización será igual a 265,82 menos 6,48, 259,33. Y el saldo final de la deuda es exactamente igual a 0. Un poco más difícil, porque se hacen más números. Pero en la realidad ocurren variaciones en el tiempo. Veamos a continuación dos situaciones muy interesantes y que son reales. ¿Qué ocurriría si al final del tercer mes, en el caso del ejemplo anterior, quiero pagar mi deuda? ¿Cómo la calculo? Veamos la siguiente figura. En la figura podemos ver la tabla que habíamos calculado anteriormente, pero nos interesa especialmente qué está pasando en el mes 3. Importante recalcar que el saldo final de la deuda al mes 2 es 512,34. Para calcular cuánto es lo que debo de pagar al final del mes 3, tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es aplicar una fórmula que ya conocíamos del primer capítulo, que es que F es igual a P por 1 más I elevado a la N. Para ello tenemos que considerar que el saldo de la deuda al inicio del tercer mes es de 512,34 y que ha pasado solo un mes. Por tanto, al final de este mes que ha transcurrido, es decir, al final del mes 3, F sería igual a 512,34 por 1 más 0,025 elevado a la 1, y eso nos da 525,15. La segunda posibilidad, dado que ya tenemos la tabla, es más fácil, porque otra forma de determinar el pago es sumar la mensualidad más el saldo de la deuda al final del mes 3, o sea, F sería igual a 265,82 más 259,33, lo que es lo mismo 525,15. Sin embargo, debemos de tener cuenta en que, en un caso real, las entidades financieras suelen cobrar un porcentaje por el pago adelantado, y dicho porcentaje lo tendríamos que incluir en el flujo de caja. Una segunda variación al ejemplo 2 es la siguiente, que también es un caso real. ¿Qué ocurre si la entidad financiera varía la tasa de interés en un periodo determinado de tiempo? Hasta el momento nosotros habíamos asumido que el flujo era un flujo de dinero uniforme, pero al variar la tasa de interés, las cuotas ya no permanecen constantes. Veamos el siguiente caso. En la siguiente figura nos indican qué pasa con el flujo de dinero si a partir del tercer mes la tasa de interés se incrementa en un 3% mensual. Como verán en el flujo de caja, en el instante 0, la persona sigue recibiendo los 1.000 y paga lo pactado en el periodo 1 y en el periodo 2. Pero esta vez la tasa influye para que los pagos en el periodo 3 y en el periodo 4 aumenten, es decir, aumenta el valor de la cuota. ¿Por qué? Porque ha variado la tasa de interés. Por lo tanto, ¿cómo se calcula las cuotas e intereses para los dos últimos periodos? ¿Se hacen exactamente igual a un flujo de dinero uniforme, pero esta vez N será igual a 2 y será igual a 3%, o sea, 0,03? Y tener en cuenta, muy importante, que el saldo de la deuda a inicio del mes 3 es igual al valor 512,34. Usamos la misma fórmula anterior, P es igual a por 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I elevado a la N. Y reemplazando valores tenemos que 512,34 sería igual a por 1 más 0,03 elevado al cuadrado menos 1 sobre 0,03 por 1 más 0,03 elevado al cuadrado.
Despejando el valor de A, tendremos que para los dos últimos meses el valor de A sería igual a 267,76. Este cálculo anterior ha influenciado en el valor de la tabla o en los valores de la tabla. Este cálculo anterior nos hace que modifiquemos la tabla y a continuación presentamos los valores que van a ocurrir en cada uno de los meses. En la siguiente tabla podremos observar que para los meses 1 y el mes 2 se han calculado la cuota en función de la tasa de interés del 2,5%. Pero para el mes 3 y para el mes 4 se ha calculado la cuota en función de la nueva tasa de interés. Los cálculos correspondientes al mes 1 y al mes 2 no se mueven. Pero para calcular el mes 3 tenemos que considerar lo siguiente. El saldo inicial de la deuda es de 512,34. Calculo los intereses al 3%, me sale 15,37. El valor de la amortización sería igual al valor de la cuota 267,76 menos los 15,37 y eso es igual a 252,39. El saldo final será igual a 512,34 menos 252,39, 259,96. Hacemos lo mismo para el mes 4. Calculamos los intereses, 7,8. Deducimos los intereses de la cuota, es decir, 267,76 menos 7,8 nos da un valor de amortización de 259,96. El saldo final al periodo 4 de la deuda sería 259,96 menos 259,96 es igual a 0. Estas dos variaciones que hemos hecho al ejemplo 2 nos están indicando algo de lo que ocurre en la realidad. Por eso es tan importante conocer las condiciones que uno firma para un préstamo, porque pueden variar en el tiempo y no necesariamente pueden permanecer constantes. La gran pregunta que nos queda por responder es cómo comparamos ambos métodos. Cuando hice esta pregunta a mis alumnos del curso de Matemáticas Financieras en la universidad, hicieron lo siguiente. Sumaron lo que pagaban en cuotas en el primer caso y sumaron lo que pagaban en cuota en el segundo caso y compararon. Obviamente, esa no es la solución. Cuando les dije que no habían tenido el concepto del valor del dinero en el tiempo, es porque precisamente ese concepto les impide hacer esa suma, porque un euro hoy no es igual a un euro después de un mes, 2 meses, 3 o 4 meses. Por esa razón es que no se pueden sumar esas cuotas y simplemente decir aquella modalidad que me da menor pago en cuotas es la que elijo. Por tanto, necesitamos otras herramientas para poder comparar. Hasta aquí la clase de hoy. Mi nombre es José Luis Sánchez y espero que este video les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad. Si es así, denme un like y suscríbanse a mi canal. Mi video más reciente lo encuentran aquí y mi curso gratuito de matemáticas financieras lo encuentran aquí. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.